conocido. Pablo siempre causaba conmoción a donde quiera que iba, ¿verdad? Proclamando el evangelio. Siempre la gente se revolcaba. En muchos lugares hasta querían matarlo, simplemente porque él no se callaba. Él hablaba la verdad. Entonces muchas veces los hermanos en la fe tuvieron que rescatarlo de las manos de los asesinos, ¿verdad? De esta gente de las turbas que se levantaban para tratar de aniquilar a Pablo. Y lo hacían también, obviamente porque amaban a Pablo y querían preservarle su vida, pero también porque Pablo tenía la misión de seguir proclamando el evangelio, ¿verdad? Entonces lo cuidaban por las dos cosas, por amor a Pablo, pero también por amor a la palabra, porque la palabra tenía que seguir siendo divulgada. En esta huida, en una de estas, llegó a Atenas. Dice la palabra y también la historia que era la cuna y la sede de los filósofos. Mucha gente inteligente, ¿verdad?, que se reunía allí para hablar de las cosas de la vida. Y eran muy inteligentes, pero también estaban un poquito locos. Y lo peor de todo es que eran politeístas. Esta gente para todo hacían un dios. Tenían un dios para la guerra, tenían un dios para los mares, tenían un dios para la fertilidad. Para cada cosa tenían un dios. Y tantos dioses tenían que hasta hicieron un altar para el Dios no conocido. Hasta para ese Dios que no conocían hicieron un altar. Entonces lo primero que se ve claramente cuando leemos este pasaje es que contrario a los demás dioses, adoraban lo que no conocían. Y por no conocerlo, lo adoraban mal. Porque decía al Dios no conocido. Y lo adoraban como ellos creían que tenía que ser adorado, ¿verdad? Entonces lo primero que vemos claramente es que contrario a los demás dioses, el Señor que nosotros conocemos no comparte su gloria con nadie. Él no quiere ser una pequeña porción de nuestra vida y tener competencia en las posiciones de prioridades nuestras. El mayor y más importante mandamiento, cada uno de nosotros lo sabe, lo dijo el mismo Jesús, que es amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Él no dijo con una tercera parte, ni con la mitad, ni con un poquito, ¿verdad? Él quiere un todo. Él quiere que lo entreguemos todo. Pero, ¿podríamos nosotros, al igual que los atenienses, estar adorando a un Dios desconocido? Un Dios de quien sabemos muchas cosas, pero al que no conocemos personalmente. Este tema para mí, de verdad, hasta ahora, de lo que he escrito, ha sido el más difícil. Ha sido el más difícil de escribir por la razón de que como que me sentía muy segura acerca de este tema. Pero el Señor me habló por diferentes medios y me confirmó que este era el tema de esta noche. Y es que yo he conocido a muchas personas cristianas que me hablan acerca de su Dios. Y a veces me parece que no es el mismo Dios de las Escrituras. Es como si fueran señores diferentes. Algunas de estas personas, por ejemplo, se la pasan dándole órdenes a Dios. En vez de rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, como decía Pablo, ¿verdad?, que nos exhortaba a hacer, se la pasan declarando y diciéndole a Dios lo que Él tiene que hacer, le dan las instrucciones completas de cómo tiene que hacerlo y de cuándo tiene que hacerlo. En vez de actuar como siervos de Dios, actúan como si fueran señores y Dios fuera el siervo. Entonces yo pensé que este no es el Dios de las Escrituras, porque el Dios de las Escrituras no es un Dios que recibe órdenes de hombre, es un Dios que le da órdenes a los hombres, ¿verdad? Y dice la palabra en 1 de Pedro 1:2 de que fuimos elegidos según la presciencia de Dios para obedecer, no para ordenar. Entonces también veo a otros que se comportan de una manera muy servicial y se podría decir que hasta llevan un registro de cada buena obra que hacen. Siempre están bien dispuestos a servir y ayudar a otros, aunque esto implique que tengan que hacer sacrificios bien extremos. Y servir no está mal, porque es uno de los mandatos que Dios nos hace a los creyentes. Pero hay que ver cuáles fueron las motivaciones del corazón a hacer el servicio. Y es que estas personas piensan que la salvación es algo que tú te tienes que ganar. Es como que Dios solamente se las concede a aquellos que se portan bien. Pero la palabra dice claro en Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en Tito 3:5 dice que nos salvó
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces yo cuando leí esta palabra, yo me sentí bien aliviada. Yo no sé si usted también lo hace. Se siente aliviada porque la salvación usted y yo no la tenemos que ganar. Porque si dependiera de nosotros, ninguno sería salvo. Porque cuántas obras serían necesarias para igualar el sacrificio de Cristo o para igualar aquel precio para pagar por el perdón de nuestros pecados. Entonces es un alivio para nosotros que la salvación sea por gracia y que no tengamos que matarnos haciendo obras. ¿Verdad que sí? Pero también veo a otros que piensan que tienen que añadirle algo al sacrificio de Cristo. Como si el sacrificio de la cruz del Calvario hubiera dejado un balance pendiente en nuestra deuda con Dios. ¿Verdad? Nosotros sabemos que nosotros somos deudores de Dios y que antes nos separaba de Dios una deuda que teníamos por causa del pecado. Pero esa deuda, ¿quién la cubrió? La cubrió Cristo. Porque ninguno de nosotros tiene lo que se necesita para pagar esa deuda. Entonces, estas personas saben que Cristo murió, que Cristo resucitó, pero que por alguna extraña razón para ellos eso no es suficiente. Todavía se empeñan en guardar la ley. Y ahorita, para reafirmar la palabra, leímos que la hermana Maggie leyó que el fin de la ley es Cristo. Es como si esta gente menospreciara el sacrificio, como si este solo pudiera medio salvar. Como si el sacrificio de Cristo solamente te salvara a medias y que el resto de la salvación tuya la tienes que completar tú. Eso debe ser bien horrible, ¿verdad? Vivir en esa inseguridad. Sin embargo, leemos en Gálatas 5:4 que si nos tratamos de justificar por la ley, entonces hemos caído de la gracia. Estas dos cosas, la ley y la gracia, no pueden estar juntas. También dice que si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió innecesariamente. Eso lo dice en Gálatas 2:21. Entonces no es necesario añadirle nada al sacrificio de Cristo, porque ese sacrificio es más que suficiente para perdonar nuestros pecados, tanto pasados como los presentes y los futuros también. Entonces veo otra categoría, porque los dividí por categoría, a otros muy inseguros de su salvación y hablan de que pueden perder la salvación. Es como si unos días fueran salvos y otros días no lo son. Si de casualidad estás en un sitio, ¿verdad?, en una fiesta que está bien tranquilita, pero de repente empieza gente a beber y a bailar y a tomar mucho licor, ellos dicen, si viene Cristo ahora me quedo. Y uno se piensa, pero ¿por qué se van a quedar? No son cristianos. ¿Y qué creen? Que el ser salvo no es un estado permanente. Esto debe ser también una agonía, ¿verdad? El pensar estar todo el tiempo con esta, ¿seré cristiano? ¿Seré hijo de Dios? ¿No seré hijo de Dios? Y si viene Cristo hoy, ¿me voy con Él o me quedo? ¿Verdad? Pero en Romanos 11:29 dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. O sea, que no se pueden dejar sin efecto. Cuando Dios te llama, te llamó. Entendiendo que la salvación es un don de Dios, que la recibimos sin merecerla, entonces nadie te la puede quitar porque no la merece. Porque uno la recibe sin merecerla, entonces no te la pueden quitar porque no la merece. Eso sería una tremenda contradicción. En Efesios 1:13 también dice que el que cree en el Evangelio de Salvación es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, si la persona que cree en el Señor es marcado o sellado con el label de propiedad de Dios, ¿verdad? No hay que temer. Dios está marcado. A ustedes le pusieron el sellito de propiedad de Cristo. No tiene que temer. También están aquellos, la última categoría, que como nosotros saben que la salvación es algo que no se pierde. Los que estamos convencidos de que una vez eres salvo, siempre eres salvo. Pero también dentro de este grupo tenemos que hablar de un subgrupo que están tan seguros de su salvación que no miran su manera de comportarse. Estas personas no dan buen testimonio en los lugares que van, no obedecen los mandatos de Dios, quieren vivir a su manera y no toman en cuenta a Dios para nada. A este tipo de personas Pablo les advirtió en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, ¿verdad? Y en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación
hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Un cristiano no puede andar según la carne. Un cristiano tiene que andar según el Espíritu. No es evidencia el proclamar a los cuatro vientos con tu boca que tú eres cristiano. La evidencia es tu estilo de vida. Esa es la evidencia contundente de que uno es un cristiano. Hoy día por la radio usted escucha a la gente, todo el mundo y dice que es cristiano, pero cuando usted mira su testimonio, es una completa contradicción a lo que están hablando por su boca. Esa misma boca con la que proclama soy cristiano es la misma boca que utilizan para insultar con palabras soeces a todo el mundo. Con su cuerpo, que se supone que adora al Señor, lo usan para todo tipo de pecados, que dice, Pablo en una parte dice que da vergüenza hasta mencionarlo, ¿verdad? Entonces, ¿son cristianos porque dicen que son cristianos? No, el cristianismo es un estilo de vida, es un testimonio diario, es una rendición constante, no es simplemente palabras que salen por la boca, es una vivencia. La seguridad de salvación es la realidad del creyente. El testimonio nuestro es la evidencia de ser salvos. Nuestras palabras sonarán vacías y sin sentido si no son guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Muchas veces, en vez de servir al único Dios verdadero, lo que hacemos es realmente formarnos un Dios de acuerdo a nuestra manera de pensar, las cuales muchas veces, ¿verdad?, si no todo el tiempo, están prejuiciadas por nuestras experiencias en la vida y también por nuestras opiniones y criterios personales. Tenemos un Dios diferente a veces. Y les voy a dar un pequeño testimonio. Antes yo le servía a un Dios del que yo había escuchado mucho, pero el que no había conocido personalmente. Este Dios era un Dios que todo el tiempo me estaba señalando mi falta y al que yo veía como un ser imposible de complacer. El Dios que yo tenía, por más que yo me esforzaba, siempre me hallaba tan indigna y cuando yo cometía errores, el Dios que yo tenía se burlaba de mí. En mi corazón yo tenía un altar al Dios no conocido. Pero entonces, cuando yo comencé a orar y a buscar intensamente el rostro de Dios, comencé a escudriñar las Escrituras y también a adorarle sin sentir ninguna vergüenza de que me está viendo, empecé a descubrir al verdadero Dios, al Dios de amor y al Dios de gracia. Ese Dios que una vez te perdona, te recoge, te limpia, te adopta como hijo y dice la palabra que de ese amor de Dios nada te puede separar. Un cristiano verdadero no puede conformarse con lo que oye acerca de Dios. No puedes conformarte con lo que oyes en la iglesia. No puedes conformarte con lo que oyes en la radio o en los diferentes medios de comunicación acerca de Dios. Un cristiano verdadero tiene que esforzarse en aprender más de su Señor. Tiene que conocer a Dios y así vivir de tal manera que le agrade a Él. No por cumplir una serie de reglamentos, sino el cristiano vive como cristiano por amor al que lo salvó. Dice la palabra en varias secciones, que ahora no las voy a mencionar porque son muchas, que nuestro Dios es todo para nosotros. Dice que es nuestro Padre, que es nuestro amigo, nuestro marido, hermano, es el sumo sacerdote, es el Rey de Reyes, es nuestro abogado, es nuestro consolador, es nuestro amo, es nuestro dueño. Dios es todo para nosotros, o debe serlo así. Entonces, si Él es todo para nosotros, entonces nuestra actitud en reciprocidad debe ser respetarlo, honrarlo, amarlo con todo nuestro ser y obedecerle. Recordemos que no hacemos nada de esto por temor a la condenación, sino por amor a Él, porque Él ya nos salvó. El Dios verdadero se nos reveló al manifestarse en carne y nos dejó una vida ejemplar para que nosotros la imitemos. Podemos conocerlo cada vez más a través del estudio y la meditación de la palabra y hablando con Él en oración a diario. Recordemos una cosa, que conocer en el sentido bíblico es un acto de intimidad. El conocer bíblicamente no significa saber de alguien, lo que significa es intimar con esa persona, ¿verdad? Porque
sabemos quién es el presidente de Estados Unidos. Nosotros todos aquí sabemos quién es el gobernador de Puerto Rico, ¿verdad que sí? Todos lo sabemos, pero ¿alguno lo conoce? No, ¿verdad? Saber de alguien y conocerle íntimamente son dos cosas muy diferentes. Y Dios no nos dice que sepamos de Él, Dios dice que lo conozcamos. O sea que tenemos que buscarle a diario. Hay muchas cosas, sí, que jamás podremos comprender acerca de Dios, ¿verdad? Porque Dios es un Dios infinito y nuestra mente es finita, está limitada. Pero en lo que nos concierne a cada uno de nosotros como creyentes, nosotros tenemos que procurar conocerle cada día más. Después de un tiempo, de una vida de intimidad con Dios, podremos decir las palabras que dijo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fue un cambio radical lo que hubo en la vida de Job. Job era un siervo obediente, ¿verdad? Decía que hacía sacrificios diarios, él hacía muchas cosas. Pero cuando llegó el momento de la calamidad, al final de su tragedia, ¿verdad? Porque tuvo una experiencia bien trágica. Entonces fue que él pudo decir eso. Él pudo decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que nuestro corazón, la exhortación es que nuestro corazón sea un altar al Dios conocido que nosotros amamos mucho porque Él nos amó primero. Es necesario que conozcamos a Dios, no que simplemente sepamos cosas acerca de Él. En Oseas 6:3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Vamos a conocer a Dios diariamente, ¿verdad? Vamos a ponernos en pie. Esa es la oración que vamos a hacer en estos momentos. Todo aquel que se pueda poner en pie, el que no, pues se queda sentadito. Y oramos.